Grabarás. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a exponer acerca de la evaluación de impactos ambientales. Pásale, por favor. No se pasa. Sobre el proyecto minero de Yurimagua. En esta ocasión les vamos a presentar lo que es la línea base, donde tenemos los componentes biofísicos, donde se analiza el territorio, los recursos naturales, la población y sus actividades, además de sus ecosistemas y sus áreas protegidas. Como primero tenemos el relieve. Nuestro proyecto va a estar ubicado en la provincia de Imbabura, en la parroquia García Moreno, y su relieve está ubicado en la región amazónica entre la cordillera oriental y la cordillera amazónica a 100 metros sobre el nivel del mar, hasta los 3.900 metros sobre el nivel del mar. También tenemos lo que es los factores climáticos. Entre estos tenemos la precipitación. Esta precipitación varía de 2.000 a 3.000 milímetros de lluvia al año, siendo el 2% del territorio cercano al Cantón Loreto, con un aproximado de 3.000 milímetros anuales de precipitación. En la temperatura tenemos que tiene una temperatura media de 24 grados centígrados y además tiene pisos climáticos, como lo son el 98% de bosque muy húmedo tropical y el 2% restante de bosque húmedo tropical, y tiene una humedad relativa del 80%. En cuanto a la población, tenemos que nuestra parroquia de García Moreno tiene una población respecto al 2008 en comparación al 2013, como podemos observar en esta tabla, donde se da lo que es el área poblada, que es menor en los años 2008, y en este actual, ya al 2013, es una área más poblada. Además, tiene una cobertura vegetal, en la cual podemos observar que en la actualidad ya no existe mucha cobertura vegetal, así como ha existido una disminución en lo que es el bosque nativo, en la cobertura natural, en los pastizales, en lo que es el cultivo y el cultivo permanente. Ya, pásale, por favor. Con respecto a la variable suelo, tenemos que el suelo comúnmente es de texturas arcillosas, cuya característica principal es que tiene baja permeabilidad, tiene pobreza en nutrientes, además puede tener lo que son concentraciones de metales como aluminio, y puede ser susceptible también lo que es la compactación. Es así que en nuestra parroquia de Gabriel García tenemos dos tipos de categorías, que son tierras agroecológicas que tienen un tratamiento especial en las labores con maquinaria, y además de limitaciones como lo son para la práctica y el uso de lo que son los cultivos anuales y semianuales. Es decir, que existe una sobreexplotación agrícola. Además, son tierras que son poco arables, además de que presentan un bajo aprovechamiento forestal en algunos casos. Ya, como podemos observar en el gráfico, también tenemos lo que es el agua. Podemos decir que tiene con respecto al agua, existen lo que son las subcuencas y las cuencas. Tenemos que está caracterizado especialmente por estar ubicado en la vertiente del río Amazonas, con confluencia en el río Napo. Es así que lo van a conformar lo que son dos cuencas hidrográficas, la cuenca del río Napo y la subcuenca del río Indillana.
y otros drenajes menores que existen. En el río Napo es aproximadamente de 930 kilómetros de largo y tiene un caudal de 1.600 metros sobre segundo. En el río Indiana, en cambio, tiene lo que es un río más pequeño, es navegable, además de tener un porcentaje de población de un 22.48%, y los drenajes pequeños representan alrededor del 77.5% de un territorio parroquial, es decir, que se encuentran entre el área urbana. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la flora y fauna, tenemos que, en cuanto a la flora, nuestra parroquia de Gabriel García Moreno tiene varias especies nativas, como lo encontramos en el bálsamo, encontramos cedro, encontramos guayacán, pechiche, y con sus respectivos nombres científicos, como podemos observar en este gráfico. Además, tenemos lo que es que esta flora se encuentra bajo amenaza, además de que constan en las líneas de aprovechamiento del Ministerio del Ecuador. Tenemos también lo que son especies amenazadas por el tráfico ilegal y otros componentes. Ya, para la fauna, pásale por favor. Ya, para la fauna tenemos lo que son el registro de la conservación de especies silvestres que se encuentran de igual manera en riesgo de tráfico ilegal, de amenazas sobre una presión sobre la biodiversidad, como lo es el crecimiento poblacional, además de impactos sobre la contaminación del agua, contaminación del aire y contaminación del suelo, además de la deforestación, ¿no? Entre estos tenemos lo que son especies importantes como el mono araña, varios tipos de monos, lo que es el armadillo gigante, el tigrillo, el jaguar, incluso el puma. Tenemos nutrias, incluso en los ríos puede existir lo que son la presencia de delfines y otras especies nativas que son de gran recurso faunístico y que deben ser. Aquí podemos ver los cuales son más vulnerables y los que se encuentran ya en peligro crítico, es decir, ya en peligro de extinción. Pásale, Caterina. Ya, y en cuanto a ecosistemas, tenemos que el agua ocupa un 4.78 kilómetros alrededor de la parroquia. También tenemos que existe bosque de tierras bajas en un 80.83%, es decir, no intervenido, y tiene una intervención en total de la población en un 45.93% y otras áreas un 0.15 kilómetros, sumando el totalidad de los kilómetros de la parroquia, siendo 131.69 kilómetros cuadrados que tenemos en la parroquia, que va a ser objeto del proyecto minero que vamos a realizar la evaluación de impactos ambientales. Enciende el micrófono acá. Ya, ahí. Ya, yo les voy a hablar sobre los componentes socioculturales de la parroquia de García Moreno. En este caso, tenemos la tabla de evaluación, que esto es del INE del 2010. Entonces, aquí tenemos en la área urbana y en la área rural. No contamos con la área urbana, pero sí con la rural, y en total es de 1.191.
Ya, tenemos otro componente que es la educación. En la educación tenemos el nivel de educación y la tasa neta de asistencia de educación. Tenemos el 50% de bachillerato. En básico, educación básica es el 95,20%, la primaria el 90,56%, la secundaria 74,003% y el superior es del 11,59%. Luego tenemos el componente de los establecimientos de la salud. En este caso contamos con un centro de salud en García Moreno y puestos de salud en Tambo y Las Lajas. Luego tenemos la población económica activa, que es de 520 y la población que ocupa es del 504. Tenemos aquí en lo que se dedican en la población ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca, que es del 335, y la población ocupada en el comercio por mayor y menor es del 22. La población ocupada en el sector público es de 36. La población ocupada en manufactura es de 13 y otros del 98%. Los otros se refiere a la población asalariada de 308, la población asalariada en agricultura, silvicultura, caza y pesca es de 214. La población asalariada en el comercio al por mayor y menor es de 11 y la población asalariada en manufactura es de 6. Luego tenemos la autoidentificación étnica de la parroquia de García Moreno. Población blanca tenemos 1,99% y la población indígena es de 0,78%. La población mestiza es del 92,95%. La población mantuvia de 0,21%. La población mulata de 1,21% y la población negra afroecuatoriana es de 2,85%, siendo un total de 100%. Ya, en conclusión Ya, podríamos decir que bajo estos parámetros, tanto biofísicos como socioculturales, podemos hacer una evaluación de impactos basados en las variables suelo, la cobertura del suelo, lo que es el cambio climático, además de el daño a las especies tanto forestales como faunísticas. En lo que es el suelo podríamos tener como potencial impacto lo que es el uso inadecuado de las actividades forestales, así como un manejo insostenible de los bosques, es decir, una deforestación. Además, existen también lo que son las extensiones de tierra que pueden ser declaradas de conservación nacional. Además, como tenemos un déficit tratamiento en lo que es la cobertura vegetal natural y lo que pese a las tasas de deforestación que existen. En cuanto al clima, también tenemos que en esta parroquia existe una necesidad de implementar sistemas de riego, además de la existencia de lo que son planes para incendios forestales, entre otros factores. Ya, en cuanto al agua, existe una gran abundancia de recursos hídricos, como podemos observar, tenía un porcentaje alto en cuanto al recurso hídrico y en cuanto a recursos naturales no renovables, tenemos lo que es la existencia y la exploración de yacimientos de petróleo que sustenta la economía de la parroquia. Y en ecosistemas también tenemos lo que es la alta potenciabilidad de recursos ecosistémicos ambientales que son de cuidado tanto de las especies animales como especies vegetales. Y también podríamos decir que se puede dar lo que es un degrado de los recursos naturales
dado la explotación forestal para proyectos mineros, amenazando lo que es la cobertura vegetal en sí y las especies endémicas, tanto de flora como de fauna.